Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de geometría que son el punto, la recta, semirrecta, segmento, rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Entonces aquí tenemos una recta. Lo que vamos a entender como punto básicamente es, por ejemplo, se escribe en mayúscula. Vamos a colocar acá dentro de esta recta los puntos A y B. Recuerden que la recta como tal, para nombrar una recta, se da con la letra minúscula, ¿sí? Entonces esta es la recta A. Generalmente pues se hace como el símbolo de que es básicamente infinita hacia los dos lados, la recta A, y sobre esa recta hay el punto A y B. Se escribe en mayúscula. Entonces tenemos ya aquí varios conceptos asociados, que es el punto, que es este, que está sobre la recta A, que se escribe en minúscula, y también tenemos que otro concepto que está asociado es la semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Es básicamente es una recta pero que tiene un origen o un inicio y no tiene un fin. Por ejemplo, vamos aquí a dar la semirrecta que va desde A y básicamente pasa por B y continúa. Entonces en este caso la semirrecta sería de A hasta que sigue y pasa por B, ¿sí? De A y que pasa por B. Entonces tiene un origen o un inicio que es en este caso A y va hacia B. Eso es la semirrecta. Entonces hacia este lado es infinita. La semirrecta va desde acá hasta este lado. Todo esto que lo voy a dar en resaltador. Por ejemplo, la semirrecta sería de aquí, desde A, que pasa por B y continúa. Bueno, eso es básicamente lo que es el concepto de semirrecta. Ahora continuamos con segmento. Segmento es una parte de la recta, pero esta sí tiene fin. Por ejemplo, este vamos a llamar segmento y se escribe de forma diferente. Sería segmento que va de A hasta B y se coloca básicamente la raya así. Observe que aquí en este caso es diferente. Como pueden ver en la semirrecta, voy a volverla a copiar acá. La semirrecta va de A y pasa por B, parte de A y pasa por B y es infinita. El segmento no, el segmento solamente, en este caso voy a resaltarla. El segmento va desde A hasta B, ¿sí? Es limitada por 2 puntos como tal. Eso es el segmento como tal. Y después vamos con el siguiente concepto, que es rectas paralelas. Entonces aquí vemos las rectas paralelas. Entonces en este caso vamos a ver aquí paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque son dos rectas que nunca se van a encontrar, ¿sí? Si yo prolongo acá esta recta, nunca se va a encontrar con esta recta. Entonces son paralelas si al proyectar las rectas o las líneas como tal nunca se encuentran. Entonces son paralelas, tienen la misma pendiente, por decirlo de una forma. Entonces en este caso son paralelas. Ahora, ¿cuándo son perpendiculares? Rectas perpendiculares. En este caso tenemos que cuando al cruzar las rectas forman ángulos de 90 grados. Todos estos son ángulos de 90 grados, ¿sí? 4 ángulos de 90 grados. Es decir, cruzan formando un ángulo o ángulos de 90 grados exactos. Esas son rectas perpendiculares. Y ya lo que es las rectas o básicamente las líneas que son oblicuas son aquellas que se cruzan. En este caso, si usted ve estas líneas, a diferencia de las paralelas que no se cruzan, estas sí se cruzan, igual que las perpendiculares se cruzan, pero la cuestión es que estas ya no forman los ángulos, ya son diferentes
a 90 grados, ¿sí? Entonces, ahí están los tipos de rectas. Paralelas no se cruzan, perpendiculares se cruzan, pero forman un ángulo de 90 grados o forman ángulos de 90 grados. Y las oblicuas, rectas oblicuas, que se cruzan, pero ya forman ángulos diferentes, ¿sí? Diferentes a 90 grados. Si se cruzan las rectas y son de el ángulo de 90 grados, ya serían perpendiculares. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de los conceptos que vimos en geometría. Antes de iniciar es importante que esta figura tiene asociados unos puntos, pero falta darle el nombre a las rectas. Entonces esta, por ejemplo, vamos a decir que esta es la recta A, esta es la recta B, esta es la recta C, esta es la recta D, por aquí pasa D, esta es la recta E. F ya está ocupado, o sea que no hay más líneas, así se deja. Esta sería G, la recta G. Esta sería la recta, en este caso sería la recta H. Esta sería la recta, en este caso sería J. Y esta sería la recta, esto es una I, entonces sería I minúscula. Entonces tenemos que, ahora sí podemos hacer esto. Entonces, ya teniendo esto claro, recordemos que esos puntos pues nos dan como la pauta para poder hallar cada una de las cosas. Entonces tenemos lo siguiente. Dice 2 puntos. Entonces podemos asociar 2 puntos. Por ejemplo, puede ser el punto G y el punto B. Ahí están los 2 puntos. Entonces sería el punto B y el punto G. Sí, se escriben así normal. Bueno, ahora dice 2 rectas. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la recta I, que está acá. Y vamos a tomar otra recta, puede ser la recta A. Entonces esas son las 2 rectas que podemos tomar. Entonces en ese caso sería la recta A y la recta I. ¿Sí? Hay muchas rectas, ustedes solamente toman 2 segmentos. Entonces en este caso de los segmentos vamos a tomar 2. Entonces recuerde que los segmentos tienen un inicio y un fin. Entonces podemos tomar, por ejemplo, el segmento de G hasta H. Y podemos tomar el segmento de B hasta F. Ahí está. Entonces los 2 segmentos en este caso serían, entonces el segmento de G hasta H, se escribe una línea así normal, ¿sí? Recordemos que la diferencia, las rectas se escriben, generalmente también se les da como una nomenclatura de una línea que va en las 2 direcciones. Entonces las rectas en este caso se prolongan infinitamente hacia los 2 lados. En cambio el segmento sí tiene un inicio que empieza en G, en este caso empieza en G y termina en H. Ahora en este caso empezaría en B y termina en F. Entonces empieza en B y termina en F. Ese sería el otro segmento. Semirrectas. En este caso vamos a mirar la semirrecta. Observemos que la semirrecta sí tiene un inicio, pero el fin, o sea, no tiene un fin como tal. Vamos a hacer aquí a propósito, en este caso sería esta semirrecta que empieza en G y pasa por H, pero continúa. Y la otra semirrecta sería esta, también como para que ustedes vean. Empieza en B, pasa por F, pero continúa. Entonces en este caso sería G, H, o sea, empieza en G y pasa por H, pero continúa. Entonces observe que se escribe de esta forma. ¿Sí? Ahora vamos con la otra semirrecta que sería DB, que pasa por F. DB pasa por F, pero observe, mire la diferencia entre estos segmentos y estas semirrectas.
la diferencia entre la línea de arriba. Ahora, finalmente está líneas paralelas. Entonces, dos líneas que son paralelas, simplemente que no se crucen, sería la línea H y la línea I. Son líneas paralelas, en este caso. Y las otras líneas que son paralelas podemos tomar, por ejemplo, acá la línea B y C. Entonces sería B, C. Líneas perpendiculares. Entonces, por ejemplo, son dos líneas que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas dos líneas que son C y la línea D. Entonces sería líneas perpendiculares, sería CD, y la otra línea perpendicular sería B y D. La línea B, D. Y finalmente las líneas oblicuas, que podemos dar, por ejemplo, estas dos líneas, la línea H con J, la línea H, J, y las líneas, podemos otras que son oblicuas, por ejemplo la A con la B, línea A y B. Y eso básicamente como esta parte de conceptos asociados a la línea del ejemplo. Y básicamente eso es todo.